zootecnística, citogenista y experta en salud ambiental. El libro que tiene editado, que es Vivir sin tóxicos, no es otra cosa nada más que la experiencia con personas afectadas en las enfermedades ambientales. Cuando quieras. Es porque sí, andaban perfecto. Es el láser, perfecto. Gracias por la invitación, buenos días a todos y también gracias por compartir este rato. Y vamos a hablar realmente de cómo nos afectan estos tóxicos en la vida cotidiana, porque realmente, como vamos a ver, estamos expuestos a una gran gama de sustancias, y no solo de sustancias, sino también de radiaciones y de compuestos que son biológicos, que en total son factores que pueden acabar mermando el equilibrio de nuestro estado de salud. Nuestra salud, evidentemente, es multifactorial. El equilibrio depende de muchos factores y, básicamente, diríamos que viene determinado por nuestra genética, ¿no? Por esa información, ese software que la herencia de nuestros padres, pero también en las últimas décadas ha cobrado mucha fuerza una nueva ciencia que es la epigenética, es decir, de cómo ese entorno en el que vivimos y en el que trabajamos acaba influenciando y acaba pudiendo desequilibrar y mermando nuestro estado de salud. Y en ese ambiente, ahí es donde entra directamente los espacios habituales en los que estamos, que pueden ser nuestras casas o puede ser nuestro lugar de trabajo, porque nos pasamos prácticamente el 90% del tiempo en ellos. Y otro factor muy importante de este ambiente, pues ahí entramos nosotros todavía más con cuáles son nuestros hábitos. Con nuestros hábitos, lo que elegimos en cada día, pues eso va a determinar en gran medida nuestra salud. Por lo tanto, con esta información sabemos que podemos hacer muchísimo controlando ese ambiente, controlando nuestros hábitos, aprendiendo esas buenas prácticas más saludables, pues para mantener el equilibrio de nuestra salud. Si tuviéramos que hacer una foto nuestra, ¿no?, de nuestro organismo, podríamos hacer de este modo, un barrilete, un barril, en el sentido de que somos como contenedores y de que todos los factores ambientales que nos rodean y estos factores que decimos pues, de nuestras prácticas nos están incidiendo cada día en nosotros. Evidentemente no podemos hacer una burbuja ni podremos vivir aislados, pero tenemos que aprender a convivir y aprender a que nuestro organismo de alguna manera se autorregule con esa exposición habitual a muchísimos factores, desde las radiaciones naturales, como puede ser la del sol o las telúricas, las radiaciones artificiales con los campos eléctricos, los campos electromagnéticos tan habituales en nuestra vida cotidiana, en nuestras casas y en las tecnologías que utilizamos, y también esos hábitos pues, de cómo descansamos, cómo hacemos ejercicio y la alimentación, cómo reparamos, qué le damos a nuestro cuerpo para que pueda mantenerse bien. De alguna manera, si no hacemos bien las cosas para mantener este equilibrio, pasa como enseñamos aquí, que nuestro organismo se desborda. Y cuando el organismo se desborda, pues aparece la sintomatología, aparece la enfermedad. Y de alguna manera esto pasa porque no somos conscientes de que estamos ante una exposición que le podemos llamar invisible, inadvertida, o sea, que no nos damos cuenta realmente de ese entorno que nos rodea. En el momento que tenemos información y que conocemos, sabemos reconocer esos factores para buscar esas buenas prácticas para mantener el equilibrio de la salud, llegaríamos a un estado como el siguiente, en el que estamos en este ambiente. Ya hemos dicho que no nos vamos a vivir en una burbuja, pero sí que aprendemos esos mecanismos de autorregulación de nuestro cuerpo para, de alguna manera, que no se desequilibre en el ambiente en el que vivimos. En un primer lugar pondríamos ese entorno, y ahí el entorno ponemos como el primero, pues el vivir en un espacio que sea saludable, que hayamos aprendido a eliminar esos factores de riesgo que nos van desequilibrando cada día con el tiempo nuestro organismo, y evidentemente, pues ya sabéis, descansar, hacer ejercicio, y la alimentación es un pilar muy importante de no solo ya como una dieta específica, sino una dieta de moda, sino como esos alimentos que regeneren el organismo. Aprender a conocer cuáles son los alimentos realmente vivos que regeneran y que acaban dando ese aporte. Y con eso aprendemos a regular y a que nuestro organismo no se desborde cada día. De alguna manera, estos últimos años hemos aprendido mucho también en toxicología, porque teníamos el conocimiento de que las dosis bajas, las que estamos expuestos todos en el día a día y que de alguna manera están reguladas, tienen unos límites
a los cuales se consideran seguros para la salud de la población, pues no son tan seguras. Estamos expuestos cada día a múltiples, los pongo en colores porque pueden ser factores completamente distintos, sustancias químicas diversas que pueden ir combinadas, nunca van solas, también os he hablado de las radiaciones, factores biológicos, y de alguna manera nuestro organismo está como preparado para, cuando se desequilibra, volver a conseguir ese equilibrio. Pero no siempre es así, y esa exposición que ya podemos llamar crónica, invisible, continuado en el tiempo, porque es cada día, llega un momento que hay organismos que enferman. Y a pesar de que las dosis no han cambiado, siguen estando en el mismo entorno o comen los mismos alimentos, el organismo reacciona como si realmente tuviera una sobreexposición y nos pasáramos estas dosis mínimas de las que estamos hablando. Entonces, aquí es cuando decimos que el cuerpo pierde la tolerancia. Y cuando un organismo ha perdido la tolerancia a esas dosis bajas es cuando enferma y aparecen los síntomas y nos preocupa un poco porque decimos, bueno, no ha pasado nada, estamos dentro de unas dosis pequeñitas, pero ¿qué está pasando para que esa persona enferme? De aquí nace un poco este proyecto de explicar cómo personas que, como nosotros, estaban en estos ambientes de dosis bajas, llega un día en que acaban enfermando y cómo va aumentando, por eso se le llaman enfermedades emergentes, todas las síntomas y todos los cuadros clínicos que van relacionados con ese ambiente en el que estamos todos cada día, en nuestras casas y en nuestros lugares de trabajo. De hecho, el prólogo del libro, tengo la suerte de que el doctor Fernández Solá, que a lo mejor está aquí en Barcelona, en el Hospital Clínic, pues habla de esto, de cómo la medicina se halla ante nuevos paradigmas, ante cómo dar esas recetas casi a las pacientes de control ambiental, de qué puedes hacer en tu casa, qué puedes minimizar, qué factores de riesgo vas a cambiar o cómo puedes cambiar tu alimentación para realmente, que esa sería la mejor medicina para volver a que el cuerpo vuelva a llegar a su estabilidad. Y también gracias a personas, como en este caso Paqui, que realmente sabemos mucho y no sabemos tanto. Es decir, yo me he encontrado que cuando realmente estás en contacto con personas en el día a día que son afectados de estos problemas, todo aquello que a ti te parece que como son dosis tan bajas no les va a afectar, aunque ya sabes que sí, pues realmente te das cuenta del grado, de la magnitud de lo que estás hablando, de que porque coman un plato que tiene pesticidas, que a lo mejor muchos de nosotros no nos haría nada, pues esa persona acaba enfermando y está unos cuantos días que no puede hacer vida normal simplemente por el hecho de haber puesto una sustancia química en su plato, tóxica, o por estar en un ambiente pues, que haya un exceso de radiaciones. Por lo tanto, este conocimiento también y reconocimiento a estas personas que como centinelas de la vida, su cuerpo ha perdido la tolerancia antes que muchos otros, nos están enseñando cómo podemos hacer cambios antes de llegar a enfermar y a llegar a ese tipo de patologías. De alguna manera, lo que intento divulgar es que lo que estamos explicando, estas dosis bajas, ya se conoce a nivel científico, hay mucha bibliografía, y también a nivel, por ejemplo, de los planes de actuación de medio ambiente europeo, ya se está viendo y se reconoce cómo hay un incremento de determinadas patologías, sobre todo respiratorias, alergias, cuando los niños son los más afectados en este caso. También cómo ha incrementado mucho los problemas debidos a esa casa donde estamos y donde vivimos, porque pues hay esa contaminación y dices, bueno, ¿y ahí quién entra eso? Pues lo entramos nosotros, con los productos que compramos cada día, hacemos que en nuestras casas pues, ese aire esté más contaminado, incluso a veces, según los datos de la EPA, de la Agencia Americana que vela por la salud ambiental, pueden estar incluso más contaminados que el ambiente exterior, que todos tenemos como muy integrado de que la contaminación del aire pues, es ya muy severa. Y cómo todo esto, esta exposición hace que lleguemos a una serie de enfermedades pues, que pueden irse cronificando en el tiempo y dándonos problemas. Esto sería lo más relevante. Cómo en las últimas décadas, lo que decíamos de enfermedades emergentes, estamos viendo cómo hay surge un auge de incidencia de determinadas patologías, como el cáncer, especialmente muchos de ellos hormonodependientes, también estas nuevas enfermedades ambientales, la sensibilidad química múltiple, la fatiga crónica, la fibromialgia, también problemas de conducta en los niños, como el déficit de atención, el TDA, y principalmente cómo esos síntomas se ven mucho más en las poblaciones más sensibles. Entonces, a partir de ahí, como técnicos y como profesionales, que los que estáis en la sala sabéis que no es lo mismo atender a un bebé, a una embarazada, a un niño, con una persona adulta. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser mucho más restrictivo cuando estás en estos espacios de ventanas de actuación que ahora veremos, porque el organismo es mucho más vulnerable a este tipo de tóxicos.
tóxicos. Por lo tanto, ya desde estos planes de acción europeo, a pesar de que no cambian las normativas, se nos está diciendo cómo hay que prestar atención a todos esos factores ambientales, como pueden ser pues, las radiaciones, la calidad del aire o todas esas sustancias químicas que pueden afectar a nuestra salud y que veremos cómo en alimentación tiene importancia. Entonces, bueno, la necesidad es que se apliquen esas normas que realmente acaban minimizando muchísimo más esas dosis bajas para que como consumidores y como profesionales no tengamos de estar divulgando estas temáticas, es decir, compraremos y sabremos que ya no están estos tóxicos, pero de momento no es así. De momento lo que nos dicen los organismos que velan por nuestra salud es que apliquemos el principio de precaución y que se aplique el ALARA. El ALARA sería tan bajas las dosis como razonablemente sea posible. Entonces, bueno, ahí es donde entramos nosotros con la actuación, decir, bueno, pues tengo que saber reconocer dónde están estos tóxicos para de alguna manera en mi casa, que es el espacio donde yo puedo actuar, o en mi vida, minimizarlos, porque sé que con ello voy a conseguir que el equilibrio de mi organismo se mantenga y esté más biótico. Entonces, cuando llegamos aquí decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Lo cambio todo? ¿Por dónde empiezo? Tengo muchos factores, me están hablando de radiaciones, de alimentación, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, he puesto primero, en Cataladia ens hem begut l'enteniment, ¿no? Nos hemos bebido un poco ese sentido común, porque el principio básico de la medicina, antes de nada no hacer daño, pues esto es lo que nos hemos saltado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver por dónde empezamos y un poco lo que se hace es como todo un recorrido por toda nuestra casa para saber reconocer, porque si no lo sabemos reconocer, no lo vamos a cambiar. Entonces, si bien hay una primera parte de ciencia de todos los papers que nos explican el porqué de la necesidad de hacer esos pequeños cambios y esos pequeños gestos, o sea, no es porque yo lo haya experimentado y lo diga yo, sino porque detrás hay una información y una bibliografía científica que así avala que este tipo de fuentes, de factores ambientales, pues pueden acabar desequilibrando el organismo, pues entender, pues reconocerlos. En la medida que yo los reconozco, pues puedo ir haciendo en la práctica como consumidor, pues ir cambiando. Básicamente, si tuviéramos que hacer unos 5 bloques, diríamos, bueno, pues en qué lugar vivo, y aquí os diría, y en qué lugar duermo. Es muy importante el momento nocturno, donde realmente cuando vamos a dormir no vamos a descansar, vamos a reparar, y necesitamos que todo ese espacio, las condiciones de temperatura, de acústica, el tipo de sustancias químicas, las radiaciones, sean las adecuadas para que nuestro organismo realmente pueda hacer todas esas funciones de reparación celular cada día, y esto también tenemos datos que están como muy bien estudiados. Después también, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué productos introducimos en casa para que el aire que respire en mi casa sea un aire sano? O sea, hemos aprendido a limpiar. Casi hacemos asepsia en las casas con un sinfín de productos detergentes y productos químicos, que en realidad lo que hacemos es limpiamos de gérmenes, pero ensuciamos a nivel de sustancias químicas. Entonces, por eso os decía antes que cuando se hacen estos estudios a nivel de hogares, como pueden ser los nuestros, se toman muestras de aire y se analizan, en algunos hay una contaminación química que es muy alta y viene dada porque no nos alarmemos, hablamos de dosis bajas, pero como cada día o cada 3 días o cada semana volvemos a implementar los mismos productos, es una exposición continuada en el tiempo de esas dosis bajas de unas sustancias químicas que están incluidas en nuestros detergentes, pues que las acabamos respirando cada día en nuestro organismo. No solo lo que limpiamos la casa, sino con qué nos limpiamos nosotros. Todos los productos de cosmética, todos nuestros detergentes, ahora veremos también cómo reconocerlos, y cuando llegamos a la cocina, pues también veremos qué productos químicos, qué alimentos son aquellos que no nos van a dar esta problemática, y finalmente acabamos en el libro pues explicando todo el tema de cómo tener tecnología, cómo estar conectado y utilizar la tecnología más saludable para que no desequilibre nuestro organismo. Como estamos en un congreso de alimentación, pues nos vamos a centrar en el tema nos vamos a ir a la cocina y vamos a ver qué productos nos podemos encontrar en la cocina. De todas maneras, deciros que lo que os voy a explicar los vamos a encontrar, son los mismos nombres y los mismos productos en nuestros cosméticos, en nuestra ropa, en nuestros detergentes, o sea que quedaros con los nombres, porque después cuando investiguéis en casa en las etiquetas de lo que usáis habitualmente, pues veréis cómo son más comunes de lo que nos parece. Bueno, cuando analizamos un alimento, realmente, si hacemos todo el análisis del ciclo de vida por el cual ha pasado, vemos que hay muchos procesos. Desde cómo se ha cultivado ese alimento, o si es
la proteína animal, cómo se han cultivado estos animales, ¿no? Qué proceso han seguido, cómo ha ido este proceso desde el cultivo hasta que realmente nos llegan a nosotros, cómo se ha procesado, cómo se ha envasado, qué tipo de tratamientos han seguido. Finalmente, nosotros, cuando tenemos esos alimentos, ¿qué hacemos para no poner más sustancias químicas? Y ahí entrarían los métodos de cocción, qué recipientes usamos, porque en definitiva toda esta cadena, todo este proceso va a acabar determinando esa pequeña carga de sustancias nocivas que pueden haber en ese plato que nos acabamos comiendo, en ese alimento. Entonces, la idea, el concepto global sería que tendríamos no solo que elegir esos alimentos vivos que sabemos que nos van a regenerar. Los alimentos siempre los catalogo como regenerantes y los que son degenerativos. Hay alimentos que ya sabemos que nos llenan, pero que no nos van a aportar principios activos pues vivos, enzimas, ya nos los hemos cargado todos, pero en cambio hay alimentos que regeneran. Pero una vez tenemos estos alimentos, puede ser que por el proceso, por el tipo de cocción o por los utensilios que vayamos a utilizar, pues que no le saquemos al máximo esas propiedades del alimento que hemos adquirido. Bueno, de todas las sustancias químicas que nos podemos encontrar en un alimento, me voy a centrar en unas que son muy importantes porque actúan, como hemos dicho antes, a esas dosis tan pequeñas, que incluso están por debajo de lo que la normativa establece como que nos pueden dar problemas de salud. Y hay unas sustancias que actúan como hormonas cuando llegan a nuestro organismo, serían los chinostrógenos, y que cuando las ingerimos o cuando están en nuestros detergentes, en nuestros cosméticos, las ponemos en la piel y pasan al organismo, acaban desregulando todo nuestro sistema endocrino en distintos pasos. Como veis, nuestro organismo tiene toda una orquesta de órganos que segregan toda una serie de hormonas que son súper importantes, que estén en cada momento haciendo la actuación que les corresponda para mantener ese equilibrio de las funciones de los órganos y de los tejidos. Entonces, estas sustancias que son externas y que cuando llegan al interior de nuestro cuerpo mimetizan nuestras hormonas, hacen que se desregulen todos estos sistemas internos de nuestro organismo. Claro, tienen propiedades que las hace pues, que prevalezcan durante muchas décadas que algunas de ellas pues, llevan 50 años que se están haciendo análisis en tejidos de animales, sobre todo en los que son los más grandes, ¿no? Porque se bioacumulan en la escala trófica, por lo tanto, pues sabéis, ¿no? El pez pequeño se come al mayor, entonces los que son más grandes llevan más años en los mares, entonces tienen más capacidad de acumular. Aquí nos podríamos poner nosotros, podríamos poner pues, el hombre, si un pez de este tamaño pues puede vivir entre 15, 20 años, 10, depende de la especie, pues nosotros que vivimos 60, 70, 80, pues imaginar la capacidad que tenemos de ir a acumular este tipo de sustancias en nuestro organismo y sobre todo nos ponemos en la etapa entre los 30 y los 40, que es cuando especialmente las mujeres pues tenemos hijos, y en ese momento pues realmente es muy importante nuestra carga tóxica porque esto va a influenciar también a que la salud de nuestro bebé pues sea o le podamos pasar algún tipo de problemática. Porque antes he hablado de la genética, de esa información que nos pasan nuestros progenitores, pero aquí podríamos hablar como de una herencia cultural. Es otro tipo de herencia, no va por los cromosomas, pero por el hecho de nosotros alimentarnos de una determinada manera o tener unos determinados hábitos, pues hace que lo pasemos a nuestros hijos en el momento pues, de estar embarazados. Otra característica importante de esas sustancias es que están en todos sitios. Realmente los estudios que están saliendo cada vez más para analizarlas están en el agua, están en el suelo, las encontramos en los alimentos, en el polvo de casa, las encontramos en todos los lugares y también importante a nivel de las muestras que se analizan en el laboratorio. Por eso os decía tan importante el momento de la gestación, el momento de la infancia, son periodos muy vulnerables porque se ha encontrado en sangre de cordón, en placenta, en nuestra sangre de adultos, en muestras de orina. Están en todos sitios. Significa que estamos todos expuestos de una forma continuada. Una cosa muy importante, no se comportan como
a nivel toxicológico conocíamos que decíamos la dosis hace el efecto. Dosis pequeñas no dan efecto y las a dosis mayores tenemos más efecto. Esto no es lineal. En el caso de estas sustancias que actúan como disruptores endocrinos, justamente esas dosis muy bajas pueden tener efectos en nuestro organismo que a lo mejor una dosis más alta o intermedia no tendría. Por lo tanto, esto es un cambio importante a nivel de la toxicología a la que estábamos más habituados. Y otro tema muy importante es que nosotros no estamos expuestos a una sola sustancia. Conocemos qué ocurre, cómo se comportan algunas de las miles de sustancias con las que estamos expuestos de forma individual. Pero, en cambio, el efecto cóctel, que es en el que estamos normalmente, estamos expuestos a varias sustancias a la vez, no sabemos cómo se comporta. O sea, realmente ahí pueden haber sinergias, pueden haber sistemas que entre ellos hagan como de sumar esos efectos. Y entonces esas mezclas son las que realmente más preocupan porque la normativa y la legislación está basada en una sustancia única y esas dosis de esa sustancia no a nivel de cóctel porque no tenemos datos, simplemente nos queda muchísimo de conocimiento. Y lo que os comentaba, no es lo mismo que estemos expuestos en edad adulta que estemos expuestos, por ejemplo, los bebés, los niños, la primera infancia, los adolescentes y las mujeres en edad de cuando están embarazadas. Porque justo como mimetizan nuestras hormonas, esta orquesta de hormonas que se pone en marcha durante el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal para que todo el sistema inmunológico, el sistema nervioso, todos los órganos y los tejidos se vayan formando, cuando hay algún tipo de desequilibrio y estas sustancias ya actúan desequilibrando esos procesos, puede dar que dé malformaciones en el niño. De hecho, algunas malformaciones de tipo como las hipospadias, que son genitourinarias, pueden venir determinadas porque hay esa carga, hay esa influencia a nivel del embarazo. Pero no siempre los problemas vienen en el momento del embarazo, sino que tienen la capacidad, lo que llamamos la latencia, de tú estás expuesto ahora y se expresa en la etapa adulta o se expresa muchísimos años después. O incluso, antes he puesto una frase que era somos lo que comemos, ¿no? Pues ahora ya podríamos decir serán lo que comemos, porque de alguna manera se expresa incluso otra generación después, porque es esa herencia cultural de esos tóxicos que pasan de una generación a otra. Por lo tanto, estamos realmente delante de una problemática de la que conocemos poco y que se asocia con problemas metabólicos, con la diabetes, con la obesidad, con temas, como os decía, de infertilidad, de problemas de malformaciones genitales en los niños, problemas de menopausia precoz en las mujeres, de ovarios poliquísticos, de trastornos del déficit de atención. Y todo esto que estoy diciendo así como muy rápido, los que estéis interesados os podéis bajar de internet esta publicación que es de la Organización Mundial de la OMS del 2012, que habla de los químicos que actúan como disruptores endocrinos y ya está como muy descrito estas funciones de todos estos tipos de sustancias. Otra información que es muy útil y que también es más fácil, está en castellano, es el Colegio de Médicos publicó en 2013, publica de hecho los cuadernos de buenas praxis y en el 2013 publicó el de Medio Ambiente y Salud, que también lo podéis descargar en la web, en internet, y ahí tenéis los nombres y ver dónde se encuentran todo este tipo de sustancias de las que estamos hablando que actúan desregulando nuestro sistema endocrino. Y en este caso veréis que están desde los plaguicidas, los pesticidas, dioxinas y furanos, que ayer el doctor Abad hizo una conferencia sobre este tema muy interesante, y después nombres como bisfenol A, como parabenes, como ftalatos, que cada vez os van a sonar más y que ahora os los voy a presentar así como muy rápido para que los tengáis en cuenta en vuestra vida cotidiana para minimizar, como decíamos, estas cargas tóxicas. Claro, cuando lo leáis con calma, veréis que realmente esa ubicuidad están absolutamente en todos los lugares de una casa porque están en productos muy comunes de la vida cotidiana que utilizamos. Entonces, es interesante para ver esa exposición invisible a lo que estamos expuestos. Mientras yo acababa el proyecto, casi se han publicado al mismo tiempo el libro de Vivir sin tóxicos, Ecologistas en Acción, Dolores Romano, que es una especialista también en este tema, publicaban esta guía, que también os la recomiendo y os la podéis también descargar de internet, que es
nos habla de estas sustancias que alteran nuestro sistema hormonal y que también, una vez más, podréis consultar estas tablas porque analiza esa relación entre los distintos problemas que nos puede dar el organismo con los productos que tenemos en la vida cotidiana y que en este caso podemos tener en un plato, como pueden ser los pesticidas o como pueden ser los envases que utilizamos o los procesos que hacemos al cocinar y que se producen este tipo de productos. Por lo tanto, como os digo, es interesante analizar estos cuadros, pues están sacados de esos resúmenes de la información científica, pues que ya nos hace esa evidencia de que realmente estamos expuestos en la vida cotidiana. Este es uno de los últimos que justo ha salido esta semana, cómo en las mujeres se puede avanzar la menopausia precoz de 4, 5, 6 años antes debido a esa exposición inadvertida a la que estamos todos expuestos, como pueden ser estos disruptores endocrinos. Los autores nos hacen, esto es un esquema de este paper, ¿no? Ya nos analiza un poco lo que teníamos en los cuadros, estos que os enseñaba, cómo el hecho de estar expuestos a todas estas sustancias en el día a día pues acaban incidiendo en nuestra carga tóxica y cómo esa carga tóxica se acaba expresando en una desregulación del equilibrio de nuestro sistema hormonal, en este caso pues con las menopausias precoz o con las menarquias precoces también. Por ejemplo, en las niñas ha bajado muchísimo la etapa en la que aparece la primera menstruación, Entonces, está claro que hay este desequilibrio. Los autores analizan en sangre y en muestras de orina de más de 30 y pico mil mujeres todos los niveles de pesticidas y de ftalatos y de alguna manera todos, si nos hiciéramos una analítica de orina, podríamos decir que orinamos cada día ftalatos. Los ftalatos se colocan en unos aditivos que se ponen a los plásticos, son plastificantes. Entonces, bueno, como estamos en contacto con los plásticos todos o por lo que comemos o por los recipientes, ahora veremos, o por las botellas o por los detergentes o por los cosméticos, pues de alguna manera esto acaba pasando. Este caso pues no se bioacumula, pero es como una pseudo, o sea, no son persistentes, pero sería como una pseudo persistencia, porque como cada día estoy expuesto, cada día pasa por mi organismo, cada día tengo una pequeña exposición, aunque después los elimine por la orina. Por lo tanto, sigo con esa exposición crónica a dosis muy bajitas en el día a día, pero que puede acabar desregulando el organismo. ¿Qué podemos hacer? Pues claro, como las normativas siguen siendo pues, las que son, de alguna manera lo que se tendría que hacer es pues dejar de comercializar este tipo de sustancias y, de hecho, hay organismos pues, que están trabajando, ¿no? Para que así sea y están con los organismos que velan por nuestra salud pública, el Ministerio, en Bruselas, para que se haga una normativa de que todas esas sustancias pues, de alguna vez se prohíban y se eliminen. De momento no es así. Por ejemplo, la última acción, que esta ya no llegáis a tiempo porque se cerró la campaña el 16 de enero de este mes pasado, pues es una campaña a nivel europeo que es una consulta pública para que todos los ciudadanos podamos opinar y decir, en este caso, decir no a estar expuestos a sustancias que hacen todo este tipo de efectos de forma inadvertida. Por lo tanto, si las dejan de comercializar, no hará falta que nos aprendamos sus nombres y sabremos que lo que comemos o los productos que utilizamos pues no tendrán ningún tipo de problema. Podéis encontrar la información en esta web o, si no, también en Ecologistas en Acción, porque han hecho una campaña muy, muy interesante, bueno, y muy potente desde aquí. Entonces, bueno, saber que por ahí va la cosa, pero mientras, pues lo que hemos de hacer es aprender a reconocerlos. ¿Cómo reconozco yo que mi producto no tendrá pesticidas o no eso que me voy a poner en el plato? Pues ya sabéis, los alimentos ecológicos justamente certificados pues nos dan las garantías que durante ese proceso no se han añadido ese tipo de pesticidas que luego nos van a dar este tipo de problemática. Os pongo una tabla porque últimamente, bueno, como siempre hay fuentes que desacreditan a las otras o que, bueno, sabéis que hay muchos intereses, ¿no? en este campo de las sustancias químicas. Es como decir, bueno, los productos ecológicos son más caros y a la vez, pues esto que nos dicen que son un poco más nutritivos, pues tampoco no hay para tanto. Bueno, aquí tenemos los estudios. Dolores Raigón es una de las especialistas en España que está en la Universidad Politécnica de Valencia y que hace estudios de este tipo. Analiza los alimentos
cultivados de forma convencional y los cultivados según procesos ecológicos que no han pasado por tratamientos con sustancias químicas de estas nocivas. Y entonces, bueno, pues vemos que sí, que es cierto que hay un incremento. Pero para mí no sería tan interesante el quedarnos con el hecho de que no perdemos tantas propiedades, sino con el hecho de que son más baratos los convencionales, evidentemente, todavía no hay tanta demanda como para que la producción pueda dar la vuelta, pero a la vez también es muy barato lo que pagamos para llevarnos un cóctel de tóxicos, ¿no? O sea, sí, nos llevamos en realidad, o sea, estos serían, tengo todos estos tipos de principios activos que me suman, pero además me resta el hecho de llevarme una carga química tóxica a mi casa. Pero hay que hacer este tipo de reflexión, más que el precio, el caro o barato, es qué me llevo por ese precio y bueno, pues mira, me aseguro de que no me llevo un plus, ¿no? Cada vez que como, cada vez que me alimento, no me voy con un plus de sustancias de estas nocivas tóxicas a dosis bajas, lo voy repitiendo, pero que ya sabemos que esas dosis bajas sí que actúan y que nos están dando problemas. Hay estudios que lo que hacen es analizar exactamente qué cantidad de esos tóxicos, de estos pesticidas, tiene los alimentos de más consumo a nivel habitual. Como no vamos a entrar a explicarlos todos, para los que estéis interesados, os podéis descargar también de Internet este libro que está muy bien, bueno, es un folleto, pero es amplio, está muy bien, que es de comida disruptora. Si entráis en Internet, en la web de la Fundación Vivo Sano, está traducida a castellano y bueno, colaboran juntamente con la organización Pan-Europe, que son los que hacen pues, el trabajo de eliminar también los pesticidas del circuito convencional de todos nuestros alimentos. Y ahí encontraréis este esquema, además de encontrar pues, muchos datos interesantes de cómo minimizar esas dosis en el día a día. O sea que os lo recomiendo que os lo bajéis. Bueno. Imaginaros que hemos cogido y nos hemos decantado y tenemos nuestro alimento ecológico en casa porque ya sabemos que por ahí vamos mejor y minimizamos la carga tóxica, pero luego es importante qué hacemos y cómo lo cocinamos, porque muchas de las sustancias de estas tóxicas las creamos nosotros, no venían con el alimento, pero se crean de nueva formación por el hecho de someterlos a los alimentos a unas temperaturas altas. Por lo tanto, la cocción a una temperatura baja, el chup chup de toda la vida, lento y con mucho amor, pues sería lo que nos garantiza de que no se generan ese tipo de sustancias, además de que tenemos alimentos más vivos porque no rompemos las estructuras proteicas y porque no desnaturalizamos todos los alimentos. Entonces es interesante pues eso, aprender a, de vez en cuando, pero no como una base, el freír, las barbacoas y todo lo que significa unas temperaturas altas o incluso al horno, pero no dorar de esa forma para que realmente se generen sustancias que la IARC, la agencia que estudia las sustancias que nos determinan el cáncer, pues establece como los benzopirenos pues como sustancias cancerígenas. Ustedes además ya están reconocidas como cancerígenos o como las acrilamidas. Entonces comer un día una bolsa de patatas está muy bien, ¿no? Como nos decía Susan, pero aquí un poco es buscar el equilibrio y no hacer una dieta basada en los fritos, en las barbacoas y en estos alimentos. Porque de hecho la información científica ya nos avala cómo esos hábitos de vida, esa herencia cultural, hace que tengamos esa predisposición a tener pues, un tipo de cáncer u otro. Esto es un estudio que se hace en España, que se hace desde el Instituto de Epidemiología del Carlos III de Madrid. El doctor López Avente es el que está al frente de este estudio, y entonces publican el Atlas de Mortalidad en España de Cáncer. Entonces te hacen este tipo de mapas, también los lo podéis bajar de Internet, está acceso público. Tienes ese tipo de mapas que te indican, depende donde vives, la zona donde estás, qué tipo de predisposición de cáncer puedes tener justo asociado a esos hábitos o a esos tóxicos que pueden haber ambientales. En este caso os he puesto porque la mortalidad por cáncer de estómago pues está muy concentrado en regiones donde pues todo lo que son los productos cárnicos se ahuman. Hay mucho consumo de productos cárnicos ahumados. Por lo tanto, esa tradición, decíamos la herencia cultural, esa tradición hace que las personas que viven en esas zonas pues tengan más predisposición a sufrir este tipo de cáncer. De zonas de Castilla y León, de Burgos, de Valencia, bueno, pues por el hecho de esos hábitos de comer de forma más frecuente y más habitual los alimentos, en este caso pues, más fritos y más ahumados y en este sentido. Entonces, bueno, también lo podéis consultar para ver un poco que de alguna manera el cáncer ya no es una lotería, ya no es una mala suerte.
también ya podemos decir que tampoco ya no es el código genético solamente, sino que también es el código postal, es decir, de dónde vivimos, esa zona donde estamos, y esos hábitos que tenemos van a determinar que, bueno, a la larga o a la corta, depende evidentemente de la dosis, de nuestra susceptibilidad personal, de nuestra genética, de muchos factores, podamos terminar teniendo algún tipo de este problema. Bueno, lo mismo pues, para todo el tema de las acrilamidas, todo lo que generamos, pues, todos los tostados, pues evitar que sea una base de cocción de forma habitual, porque las temperaturas altas generan estas sustancias que conocemos ya que son cancerígenas y que no estaban antes de procesar ese alimento. Por tanto, es muy importante, no es lo mismo una patata hervida que una patata frita. Ahí estamos generando una dosis de sustancias extras que no teníamos. Y luego los métodos de cocción, otra vez tenemos el tema de la temperatura, pero también ver cómo cuanto más procesamos el alimento, cuanto más lo sometemos a temperaturas altas, cuanto más tiempo lo tenemos, pues además no solo generamos esas sustancias extras que no teníamos inicialmente, sino que también perdemos parte de esos nutrientes, no es tan vivo el alimento, y perdemos parte de esos nutrientes que teníamos al principio. Por lo tanto, un escaldado de una verdura 2 o 3 minutos es suficiente para comernos un brócoli y vemos cómo pues, una olla a presión, cuando lo tenemos mucho rato hervido, sabemos cómo pasa al agua esos nutrientes si la utilizamos súper bien, pero si no perdemos, y ya pues, no hablemos de cuando utilizamos métodos como puede ser el microondas. Entonces, bueno, evitar estos sistemas de cocción y apostar por temperaturas bajas para mantener al máximo todas las propiedades enzimáticas y las propiedades de los alimentos a nivel originario. Tenemos que escoger qué tipo de recipientes tenemos en la cocina y seguro que la mayoría de vosotros tenéis plásticos, ¿no? Porque son prácticos, porque no se rompen. Entonces, claro, cuando entramos en el mundo del plástico, aquí hay ya lo veis, o sea, hay todo un tema de empezar a conocer que no todos los plásticos son iguales, que ahora os fijaréis en ese triángulo, el triángulo de Möbius, que es el de reciclaje, que llevan un número dentro y que depende qué número llevan dentro, vais a saber qué tipo de plástico tenéis, por ejemplo, pues los tuppers con los que ponéis vuestros alimentos. No es lo mismo tener un 1 que tener un 3 que tener un 7. Esto nos indica que tienen una serie de aditivos plastificantes, de estos que hemos comentado que actúan como disruptores endocrinos y que de alguna manera por el hecho de poner ahí mi alimento, especialmente si voy a calentarlo con ese plástico o si pongo el alimento caliente o si son alimentos que tienen grasas, porque son lipofílicos, pues esos plastificantes de mi contenedor van a pasar al alimento y yo me voy a comer ese plato enriquecido otra vez con ese plus de sustancias que me pasan del recipiente al plato. Entonces, bueno, cuando uno entiende que esto funciona de esta manera, pues dice, bueno, pues fácil. No voy a utilizar recipientes plásticos para poner alimentos calientes, para calentarle la leche de mi hijo o para guardar pues, alimentos que son grasos, todo esto con aceites. Estos ya los voy a poner en recipientes de cristal porque sabemos que son inertes y ahí no vamos a sumar ningún tipo de sustancia nociva. Entonces, si esta conferencia la hubiera hecho hace un tiempo, os hubiera explicado cada tipo de plástico, qué significa, y os diría, pues este es mejor que el otro y tal. A día de hoy, yo no me atrevo ya a decir que hay un plástico que es bueno. Entonces, por toda la información que va saliendo y todos los estudios que vamos conociendo. Sí que hay algunos que me atrevo a decir que son muy malos en el sentido de estos son los que tenemos que eliminar. Por ejemplo, en el grupo 7, en otros, esto es como un cajón desastre, que ahí hay muchos aditivos plastificantes, y aquí sí que realmente, normalmente los que tienen el tipo 7 lleva el bisfenol A. El bisfenol A es uno de estos disruptores endocrinos, que ahora veremos, ahora os voy a presentar, y por lo tanto ahí todo lo que tiene el 7, si lo tenéis en la cocina o cuando les comentéis a vuestros pacientes, ¿no? Pues esto también es una buena receta, este control ambiental, de decir, bueno, no solo comas estos alimentos regenerantes, una alimentación viva, sino que también, cuidado, y puedes ayudarte pues, con todo el tipo de menaje que tengas. Los poliestirenos, esos vasos blanquitos que cuando vamos a coger un café y tal, pues son, o las bandejas blancas donde nos compramos los alimentos que van envasados, pues bueno, ya sabemos que no, que tampoco. O sea, que mejor comprar a granel, que no vengan envasados y que no tengan esos fils de plástico encima.
Este me lo voy a saltar porque de momento la OMS sigue diciendo que el polipropileno es el que está autorizado para consumo alimentario. Entonces, como es el autorizado para consumo alimentario, es lo que seguramente os vais a encontrar de forma más frecuente en todos los envases plásticos que encontréis en los productos que compréis. Luego estarían el 2 y el 4, que son los polietilenos de baja y de alta densidad, que bueno, se creen en que son un poco más estables. Pero ya digo, yo ya os hablo así para decir, o sea, lo que os estoy diciendo es si los podéis eliminar de la cocina mejor. Y el que teníamos que era el polietileno, que es si miráis las botellas de plástico que utilizáis de forma habitual, veréis que la mayoría son PET, el polietileno o PT, porque es un polietileno ftalato, lleva el número 1, pues de alguna manera ahí nos decían, bueno, hay que reciclar las botellas, ¿no? Cuando tienes una botella de plástico, mejor reciclarla, pues aquí lo que os diría es no la recicléis, porque cuando más las utilizáis, más se desgasta ese plástico y más ftalato pasa al interior del agua o del líquido que tengáis y la acabamos consumiendo. Por lo tanto, como veis, el hecho de tener alimentos y líquidos, sólidos o líquidos en contacto con los plásticos, de alguna manera tendríamos que evitarlo hasta que no nos garanticen que esos plásticos realmente pues, no se les ha utilizado estos aditivos que actúan como disruptores hormonales. Porque bueno, seguimos con las investigaciones científicas que siguen, por ejemplo, os he puesto el caso del PET, porque es el que la mayoría de botellas tiene el número 1, o de tuppers veréis que tiene el número 1, y las publicaciones científicas siguen ahí debatiéndose en el hecho de, bueno, realmente si llevan esos tereftalatos, pues acaban siendo esas dosis mínimas, pero que es una exposición crónica continuada en el tiempo. Por lo tanto, a nivel científico, pues se está analizando y hay una controversia todavía, pero un buen debate para analizar. Este estudio es interesante, está publicado recientemente, está hecho en Italia y han cogido la comida que se da a los pacientes de un hospital. Entonces, sabéis que la comida que se da en los hospitales pues viene en unas bandejas que son plásticas, la mayoría. Entonces, el análisis es interesante porque analizan los niveles, es cuantificación, los niveles de dos sustancias, de estas sustancias tan raras, son dos eftalatos, el butileftalato y el etilexileftalato, para ver cómo pasan al alimento. Se analiza antes de ponerlo en el contenedor, a la hora y a las 2 horas, y en alimentos calientes y en alimentos fríos, para ver en realidad, pues eso, si enriquecemos, por el hecho de utilizar esos recipientes, enriquecemos la comida pues, con ese tipo de sustancias. Como os digo, pues, se hace todo el proceso desde que se prepara en el hospital, se pone en estos platos, recipientes pues, que están hechos de polietileno y después bueno, se hace todo el estudio y realmente el estudio, la estadística que hacen es estadísticamente significativa, quiere decir, hay relación entre el proceso de que la diferencia que hay de estos compuestos antes de la comida la pongas en el plato y cuando ya la comida la has tenido en el plato y la has tenido ahí que ha pasado 1 hora y 2 horas. Entonces, bueno, son estudios cuantificativos que te muestran que sí que hay ese paso y que realmente esa exposición pues, ocurre. Claro, aquí sería, pues vamos a ver cómo en lugar de poner esos recipientes plásticos, pues podemos utilizar unos recipientes, pues si no son de cristal, pues que sean de metal, pero que realmente, o plásticos, que en el momento que sea posible, que no lleven este tipo de contaminante, bueno, de aditivos que sabemos que actúan como disruptores. De alguna manera, yo pienso que nos falta información. Primero como consumidores y después también como profesionales, porque hemos de dar esta información a las personas que vienen a la consulta o que nos piden asesoría de cómo en su vida cotidiana pueden hacer para minimizar esa exposición, porque que no se come un alimento preparado que viene con una caja que, fijaros que tiene un film interior, ese film es de plástico y ponemos ese alimento que está caliente en ese alimento, nos llevamos la comida en el tupper de plástico al trabajo y lo calentamos ahí en un momento y lo volvemos, o sea, ir pensando un poco todo lo que hacemos en el día a día, porque es tan fácil como, bueno, pues lo saco de mi plástico, lo pongo en un plato cerámico, lo caliento de cristal y luego me lo como. Entonces, esas buenas prácticas para no alinear los platos con unas sustancias pues, que no son muy desagradables. Además, también están este bisfenol A en todo lo que son los films que cubren todas las latas de conserva. O sea que es muy... Y también está en el papel térmico cuando vamos a comprar al supermercado. Entonces, ahí las cajeras que están todo el día tocando ese papel térmico, pues tienen una exposición realmente pues, importante porque es crónica día a día. También está en las amalgamas.
O sea, ya nos han enseñado que nos hemos de reemplazar las amalgamas de mercurio. Sabéis el problema del mercurio, es neurotóxico, pero nadie, bueno, no nos enseñan tanto como que cuando las pongamos unas amalgamas de tipo cerámico, hay que pedir que sean de tipo cerámico sin bisfenol A, porque también está en las amalgamas. Entonces es como ir aprendiendo, ¿no? En lugar de que el profesional, que hay profesionales que te lo dicen, mira, te voy a poner este, puedes estar tranquilo, que pues tiene estas garantías, tal, pero si no, pues reemplazas uno y vuelves a colocar otro que no sabías. De alguna manera el bisfenol A se prohibió en 2011 en todo lo que es el tema de los biberones, porque los niños están súper expuestos a estas sustancias, porque toman biberón o comen en platitos de plástico y se calientan al microondas y día a día, muchas veces al día, por lo tanto es una exposición crónica continuada en el tiempo, pero en cambio no se ha prohibido en otros, pues esto, en los platos, por ejemplo, o en los tuppers, o en las botellas, o en todos los productos que antes os he puesto estas listas para que cuando os bajéis estos documentos de Internet pues podáis ver exactamente dónde están y dónde encontrarlos. Es decir, queda muchísimo todavía por hacer y sobre todo queda mucho de esta parte, de la parte de divulgar y de mostrar y de educarnos un poco a todos como consumidores y como técnicos, insisto mucho, porque hay muchos técnicos que todavía pues, esta parte no la tienen en cuenta y personas, por ejemplo, pues, que están en procesos de convalecencia de cáncer de este tipo hormonodependiente, como un cáncer de mama, pues además de comer bien, además de comer saludable, descansar, de hacer todo el tratamiento que el doctor le prescriba, pues también sería interesante que evite esas sustancias que en el día a día actúan sobre el sistema hormonal porque no la están ayudando a que el cuerpo se recupere. Entonces, bueno, que alguien le cuente que puede utilizar una crema que no lleve parabenes y que no lleve ftalatos y que puede comer comida que no lleve tal y que esos recipientes, algo tan sencillo como cambiar esos hábitos te hace que no estés constantemente con esas sustancias que mimetizan tus hormonas, porque justo en ese momento tu cuerpo tiene que estar, sistema inmunológico, a tope con los que ya tiene dentro. Otro tipo de sustancias que también tenemos en la cocina y que también actúan desregulando nuestro sistema hormonal son todos los derivados de perfluorados. Y aquí pues, serían todas las, bueno, pues una sartén, todas el menaje de cocina que son antiadherentes, que llevan esta capa, pues que acaban con los típicos teflones. Entonces aquí sí que cuando digáis, bueno, nos cambiamos la sartén, pues fijaros y compraros las etiquetas, las que ponen sin PFOS y sin PFOAs. Sí, vale. Que a lo mejor hasta ahora pues decías, bueno, no sé lo que significa, pero ahora sabéis que te está diciendo que no tiene estas sustancias que son perfluoradas y que también tienen esta capacidad pues, de acabar dando este problema de disruptor hormonal. Por lo tanto, aquí tendríamos que hacer el ejercicio de todos los compuestos que tengo en la cocina, de todos los utensilios, los recipientes, las paletas para darle la vuelta a los alimentos, donde guardarlos, donde calentarlos, buscar recipientes que sean inertes o que sean de materiales que realmente no me aporten ese plus que no solo no es necesario, sino que, bueno, que no lo necesitamos. Este lo he bajado justo hace una semana, se acaba de publicar, del grupo de investigación de Granada, la firmante Macarena Real, pero es del grupo de María T. Fernández y de Nicolás Olea, que muchos de vosotros conocéis, sabéis que es la máxima, bueno, el máximo experto en nuestra casa de estos temas de disruptores. Y es interesante porque también, antes decíamos, bueno, pues en lugar de utilizar las botellas de agua de plástico, pues mejor las de cristal, porque así con las de cristal ya hemos dicho que es más inerte y tal. Este estudio es muy interesante porque ellos han cogido agua, es el primero que se hace aquí en España, con agua nuestra, comprada en el supermercado, han ido a buscarlo, han cogido 29 muestras de botellas de agua, veis que algunas son de este plástico, del número 1, del polietileno talato, y otras son de cristal. Y bueno, analizan, veis la procedencia de diferentes lugares. Entonces lo que hacen es analizar esas sustancias que actúan desregulando nuestras hormonas si están
¿En las botellas de plástico o en las botellas de cristal? Entonces, a priori diríamos, bueno, pues en las botellas de cristal no las encontraremos, ¿no? Porque hemos dicho que son plastificantes, por lo tanto, solo estarán en las otras. Entonces, la sorpresa es que, bueno, que en realidad incluso las botellas de plástico, las botellas de cristal también pueden contener ese tipo de sustancias. Entonces, claro, las dosis no serán las mismas, pero esto abre todo un tipo de reflexión de que en realidad va mucho más allá. Lo que os decía antes de analizar todo el ciclo de vida de dónde viene esta agua, qué contenía esta agua antes de ser embotellada, cómo se ha tratado incluso ese cristal, cómo se ha limpiado, con qué detergentes otra vez, ¿no? Entonces, bueno, un poco nos dice pues esto, que sí, que encontramos actividad hormonal en estas botellas y que realmente no solo vendría del embalaje, del plástico, sino que también tenemos que buscar fuentes de contaminación pues en todo el proceso de dónde viene el agua, de qué tipo de agua, de qué proceso ha seguido. Hemos visto estos días cómo nos mostraban que las aguas pues, nos pueden llevar incluso antibióticos, nitritos, nitratos, el cloro. Entonces, es mucho más complejo en el día a día tomar una decisión única que nos ayude a decir, bueno, si bebo esta agua o si quito este compuesto, pues lo voy a eliminar. Lo que sí nos ayuda, insisto una vez más, a que sepamos reconocer y a que con nuestra práctica diaria minimicemos. O sea, ahí sí que es nuestra práctica el que nos va a ayudar a que estemos expuestos en lo mínimo de esas dosis mínimas que sabemos pues, que nos acaban dando problemas. Y habituándonos con etiquetas de este tipo para ir como más seguros, no saber tanta química orgánica ni estos nombres raros que os he explicado, de los bisfenoles, los ftalatos, los parabenes, pero bueno, aprender pues, las etiquetas, incluso en los tejidos, podemos encontrar estos disruptores hormonales en los tejidos, esto los que llevan en los tejidos los nonifenoles, que son cuando llevan alguna cosa plastificada. Entonces, bueno, aprender como consumidores a saber escoger ese producto que minimiza y me va a minimizar la exposición en mi día a día. Entonces, bueno, aquí he puesto como un resumen ya para acabar de decir realmente ya hemos visto la calidad nutritiva, el hecho de que estas sustancias, pues los alimentos no contengan, pues no estén tratados con pesticidas, el cultivo pues, evidente ecológico, si es local y de temporada muchísimo mejor porque son los ingredientes que va a necesitar nuestro organismo, todo el tema de preparación, de procesado, la temperatura baja con todos los materiales pues los más sanos que podamos y bueno, y mucho amor. En realidad, aprender mucho de todo lo que es el día a día y a ayudar a que nos bajen estas dosis de nuestro organismo. Bueno, para los que queráis más información, el libro, como he dicho antes, Daniel, es toda la experiencia de tratar con personas lo que necesitan para mantener su estabilidad, las personas enfermas, pero claro, para mí es la mejor guía para no llegar a enfermarnos. O sea, es como qué podemos hacer en nuestro día a día para que nuestro organismo mantenga lo máximo que pueda esta estabilidad biológica. Y ahora, para los que tengáis ganas, porque a la hora que es fuera, pues Tenedor Verde nos invita a unos postres sin gluten y unas delicatessen sin gluten y sin lácteos y sin azúcares, pues en la línea del Congreso para acabar de una forma dulce y amable esta presentación. Muchas gracias a todos.